la idea rectora del taller de proyectos 9, versión 2022-2. La idea rectora del proyecto COSI, la idea rectora con la que nos vamos a titular, versión 2022-2. En la primera hoja deberíamos tener, conforme figura acá, la carátula, que contiene el logotipo de la universidad, contiene los datos de la tesis, el título de la tesis de título, de la tesis de titulación, ¿no? Contiene la idea rectora, análisis del lugar, estudiante y las cátedras correspondientes de acuerdo al ciclo. Uno de los primeros gráficos que debemos producir se llama la directriz de impacto urbano ambiental, que básicamente es muy parecida a las versiones anteriores porque la idea rectora tiene versión 2020 y varias versiones de acuerdo a los años. La idea rectora no cambia en ese sentido. En esta versión 2022 se mantiene con la directriz de impacto urbano ambiental, que es un estudio, un pensamiento, un análisis del terreno versus lo que le va a suceder a la ciudad cuando el proyecto empiece a funcionar. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es pensar, avisorar cuáles podrían ser los problemas que mi objeto arquitectónico le genere a la ciudad cuando empiece a funcionar. Dentro de ese punto, el uso de suelos y la explosión de las actividades de uso de suelos que se van a dar alrededor de mi proyecto es sumamente importante. Hay que normarlo, no hay que esperar a que los usos de suelo proliferen de manera descontrolada. Esos usos de suelos que van a acompañar a partir de que mi proyecto se construye y empiece a funcionar, hay que normarlo de alguna manera. Hay que establecer cuáles son los usos que nos conviene, cuáles son los que no conviene para que no generarle mayores problemas al proyecto, a la infraestructura cuando se construya. El otro punto importante que hay que pensar es qué va a pasar con la vialidad, porque pueden haber proyectos que traen 20, 40, 50, 100, 200, 500, miles de personas al lote. Entonces, esos proyectos de gran cantidad de afluencia de personas, pues tienen que pensar cómo van a hacer para llegar y para salir, para descongestionar, ampliaciones de vías, intercambio viales, creación de nuevas vías, mejoramiento de las secciones viales. Todos esos pensamientos hay que anotarlos, hay que proponerlos. El peatón es sumamente importante, el peatón también es importante, hay que ver dónde se necesitan puentes peatonales, cómo llegan las personas, cómo salen las personas peatonalmente, dónde hay paraderos, dónde se deben proponer los paraderos públicos. Otro punto importante de pensamiento es a nivel de desastres naturales, que el proyecto donde va a estar ubicado también tenga cuidado con la cuestión de las situaciones naturales, fenómeno del Niño, quebradas, de ríos, riesgo de maremotos, ¿no? Riesgos por napa freática en terremotos. Entonces, todas esas situaciones hay que avisorarlas y hay que plantear una estrategia de cómo mejorar esa situación. También es importantísimo tener cuidado con las cuestiones básicas. Por ejemplo, proponer semaforizaciones, proponer cebras o poner rompemuelles no es una propuesta profunda, es una propuesta que es muy básica y muy tangencial. Lo que se busca en las directrices de impacto es tener una profundidad mucho más compleja que lo tangencial, que lo superficial, ¿no? Propuesta de usos complementarios a mi proyecto, propuestas paisajísticas, ¿no? Es lo que correspondería. Tener cuidado con la parte de presentación, que esta imagen del impacto urbano ambiental sea legible, no usemos colores fuertes, usemos colores pasteles, datos de ubicación, dónde queda, en qué parte de la ciudad estamos, ¿no? Urbanizaciones, nombre de calles con una lectura bastante correcta para saber rápidamente en dónde nos estamos ubicando. Norte magnético y declarar los usos de suelos que se van a permitir, ¿no? Hacer una especificación de todos los rubros que se van a permitir dentro de los usos de suelos propuestos. El siguiente gráfico se llama asoleamiento. Se mantiene muy parecido, igual el 100% de lo que se hacía en la versión 2020.
siempre está el terreno partido de acuerdo al movimiento del sol y de acuerdo a los grados de asolamiento que vamos a tener. Hay un zoom más grande, si se dan cuenta, acá hay un zoom pequeño, el terreno se ve con más manzanas de la ciudad rodeándolo, aquí el terreno está más grande, ¿no? El norte magnético siempre en el mismo lugar, con el mismo código, hay que tener uniformidad, las manzanas plomas, las pistas blancas, nombre de vías con el mismo tipo de letra, ¿no? Y hay que trabajar los grados de asoleamiento, de influencia solar que tengamos en el lote. Hay que acompañar esto con un gráfico en 3 dimensiones a partir de esta página web que nos puede dar este tipo de acabado. Y luego el segundo gráfico es el análisis de vientos, en donde también hay que colocar el terreno y sopesar de acuerdo a la dirección de los vientos, y ya esto es algo muy conocido, ¿no? Los vientos en la costa norte del Perú vienen en esta dirección, suroeste, noreste, esa es la dirección correcta. No discutamos más sobre el asunto, no discutamos sobre algo que es un conocimiento cimentado. Por aquí está siempre, siempre, siempre la dirección del viento predominante. Tener cuidado a los estudiantes cuando usan softwares como el Windy o como algunos otros, donde no estamos preparados para interpretar los datos. Entonces podemos interpretar mal un dato y decir que el viento en la costa norte viene así. Entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de información. Esto ya es una especie de estandarización. El viento siempre va a estar en este cuadrante, siempre, siempre. En la costa norte del Perú. Ojo, en otros lugares el análisis es distinto. Si nos vamos a la sierra, probablemente por acá sea la dirección predominante. Si nos vamos a la selva, probablemente por acá sea la dirección predominante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información para no caer en sesgos subjetivos. Usemos para el análisis de vientos azules, fríos, usemos para el análisis de sol colores cálidos, naranjas, sobre todo naranjas. La siguiente gráfico es el análisis de flujo vehicular, donde hay que establecer el comportamiento de cómo se están dando los flujos en el lugar, ¿no? Y hay que establecer por colores y hay que establecer por grosores la jerarquía de las vías. Primer orden, segundo orden, tercer orden. Usemos también colores fríos para este análisis. Luego vamos a los flujos peatonales y en este caso usamos colores cálidos, rojos, y sus degradados de ellos para hacer este análisis de gráfico, ¿no? También, cómo están las jerarquías peatonales, por dónde camina la mayor cantidad de gente, cómo están esos senderos, cómo están esas vías, ¿no? Primer orden, segundo orden, tercer orden. Son importantísimos estos gráficos porque con esto se decide cómo se ingresa peatonalmente al lote y cómo se ingresa vehicularmente al lote. Por eso son importantes estos dos gráficos. El gráfico de jerarquías zonales es un gráfico donde la gran mayoría se equivoca. Este es un gráfico en donde nosotros hacemos el pensamiento no de zonificación. Jerarquías zonales no significa zonificar y decir aquí está la administración, aquí está el baño, aquí están las habitaciones. No, no, no. Jerarquías zonales es descubrir las bondades y los comportamientos de tu lote. Porque tu lote no es pequeño, tu lote es grande, tu lote es de 10.000 metros, 20.000 metros, 30.000 metros. Y al tener un lote grande, no todo el lote se comporta de la misma manera respecto a lo que lo rodea urbanísticamente hablando. Entonces lo importante es descubrir qué partes del lote, qué zonas del lote son propicias para 4 momentos: lo público, lo paisajístico, lo privado y lo de servicio. Eso es lo único que hay que descubrir. Y luego anotamos cada una de esas zonas y qué es lo que podríamos intentar colocar por ahí, ¿no? Ubicar dentro de esas zonas. Listo, eso es jerarquías zonales, no es una zonificación. Es el descubrimiento de las bondades del comportamiento de tu lote respecto a lo que urbanísticamente lo rodea. Y luego aquí viene un paquete de gráficos que va a variar de acuerdo a cada variable, ¿no? Las variables que tienen que ver con sol tendrán que implementar varios gráficos de sol, análisis de asolamiento, los que tienen una variable que tiene que ver con el sol, iluminación, confort térmico, pues harán
un gráfico en planta más un gráfico en 3D por cada estación. Primavera, verano, otoño, invierno, equinoccio y solsticio. Los que tienen una variable que tiene que ver con ventilación, pues me harán un gráfico para cada estación. Un gráfico de viento para verano, primavera, otoño, invierno, solsticio y equinoccio. Pero los proyectos que tienen variables diversas o distintas, a partir de este gráfico, después del análisis de las jerarquías zonales, empiezan a proponer sus propios gráficos. Por ejemplo, esta es una tesis que tiene como variable acondicionamiento acústico. Por lo tanto, tendrá que ser un gráfico de ruidos para ver cómo están los ruidos afectando a su lote, porque esa es su variable de estudio. Las variables psicológicas normalmente no arrojan gráficos. Pueden haber variables que no arrojen gráficos del lugar. Perfecto, no se hará nada. Y el análisis del lugar acabará aquí, en las jerarquías zonales. Pero si mi variable sí tiene relación con el lugar, pues yo estoy obligado a crear el gráfico. Variables como por ejemplo relación con el entorno paisajista, variable biofílica, tendrán que hacer gráficos que impliquen el estudio y el análisis del lugar respecto a la variable. Variables como estrategias con el entorno, de relación con el entorno urbano también. Habrán gráficos que nos permitan obtener un análisis del lugar respecto a la variable. Entonces, a partir de acá, cada quien inventa su gráfico de acuerdo a su variable. Y cuando la variable no obliga, pues los gráficos del lugar se acaban aquí. Listo. Luego pasamos a la segunda parte de la idea rectora que se llama premisas de diseño. A partir de toda esta información que ya hemos analizado y hemos plasmado gráficamente a nivel profesional, de manera muy dinámica, de manera muy profesional, artística, usando software profesional como CorelDRAW, Illustrator, ¿no? O lo que fuere, con renderizados, usando Adobe Photoshop, usando SketchUp, usando herramientas digitales muy potentes. Ahora pasamos a hacer los accesos vehiculares, la propuesta de cómo vamos a estacionar. Y esta propuesta tiene que tener una coherencia enorme y vital con el análisis de flujo vehicular, porque uno no puede proponer estacionar por la zona más complicada del proyecto, o sea, como para darle más problemas a la ciudad. Para eso sirve el análisis de flujos vehiculares y la propuesta de cómo voy a acceder a estacionar dentro de mi lote. Luego viene la premisa de accesos peatonales y tensiones internas. Tensiones internas se refiere a los flujos que van a haber dentro del lote, porque el lote es gigante. El lote mide 10.000 metros, 20.000 metros, 30.000 metros, 3 hectáreas, 4 hectáreas. Entonces, ¿cómo se va a mover la gente una vez que ingresa al lote dentro del lote? Estas tensiones internas van en un momento a convertirse en las vías principales interiores, las alamedas principales, las alamedas secundarias, que me van a ir llevando de zona en zona dentro del proyecto. Finalmente, avanzamos a la transformación volumétrica y esto es nuevo. Esto no se solicitaba en la versión 2020, esto empieza a solicitarse a partir de la versión 2022.2. Ni siquiera en la 2022.1 se ha solicitado, pero a partir de la modificación de la guía metodológica 2022.2, ahora se está solicitando en la idea rectora la inclusión del proceso de transformación volumétrica, que es ese proceso en donde una vez que ya hemos hecho todos estos estudios, ya hemos hecho todas estas premisas, ya hemos hecho todos estos análisis, pues nos enfrentamos a meter la masa dentro del lote, respetando las premisas de diseño de ingresos, accesos, estacionamientos, asolamiento, vientos, respetando todo lo anterior y en base a la programación arquitectónica, pues entonces empezamos a meter la masa aquí. Y además, esta transformación tiene que darse a partir de la aplicación de los lineamientos de diseño. La transformación volumétrica consta de 6 pasos, en donde uno debe administrar correctamente estos pasos y no debe notarse la falta de un proceso. No debe notarse en que entre el paso 3 y el paso 4 hay una distancia abismal, o sea, le falta un proceso más. Debe haber un control muy exhaustivo de las fases de cómo está cambiando esa volumetría, cómo se está transformando, hasta llegar a la propuesta volumétrica final. 6 pasos, estrictamente en vertical, muy profesional, renderizado, usando SketchUp, usando Render, usando Lumion, usando Artlante, V-Ray,
lo que ustedes ya manejan. El primer paso es el único que puede estar en planta, el único. A partir del segundo paso, todo es en 3D, todo es en 3D. No cambiar la posición de la vista. La posición de la vista no se cambia y siempre una vista grande para poder entender de qué trata esa transformación. Hay que redactar debajo de cada fase qué cosa se está haciendo y por qué se está haciendo. Esta redacción tiene que estar eminentemente amarrada a los lineamientos de diseño que arrojó la investigación de taller de proyectos 9, la investigación teórica. Esa investigación que se ha unido a los lineamientos de proyecto de tesis con taller 9, esos lineamientos son los que van a generar esta transformación volumétrica y son los que yo debo explicar aquí en la redacción por qué lo estoy transformando y explicando cómo el lineamiento me está haciendo transformar ese volumen. Y así vamos a ir paso a paso, fase a fase, transformando y explicando y redactando el porqué de esas transformaciones, hasta llegar a la última fase donde ya se ve una volumetría bastante abstracta, bastante resuelta, casi compuesta, con un diseño ya de exteriores, con un dominio del espacio exterior, con los estacionamientos, los accesos, el cerco perimétrico, el área verde. No se coloca en esta transformación volumétrica, no se coloca árboles, no se coloca vehículos, no se coloca postes, no se coloca personas, no se coloca mobiliario todavía. Es una masa, es un programa másico organizado y ordenado de acuerdo al análisis del lugar, de acuerdo a las premisas de diseño y sobre todo de acuerdo a los lineamientos que arrojó la investigación teórica, ¿no? Todo en blanco, si se dan cuenta, usamos escala de grises. Lo único que puede tener verde es el área verde. Después, nada puede tener color. Todo es en escala de grises. ¿Ok? Esa es la transformación volumétrica. Luego pasamos al gráfico que se llama macrosonificación en 3D. Es colocar ese 3D final, mucho más grande, mucho más gigante, y con los colores que tiene la programación arquitectónica, porque la programación arquitectónica está por zonas y por colores. Esos colores rápidamente tienen que estar aquí para que ustedes puedan demostrar que en esta masa va a entrar todo lo que pide la programación arquitectónica. Después de la programación de la macrosonificación en 3D, pasamos a la macrosonificación 2D por pisos. Hacemos lo mismo por pisos, estableciendo las zonas y los colores. Primer nivel, segundo nivel y los niveles que correspondan. Luego tenemos el gráfico del $1.000.000, el gráfico que vale su peso en oro, porque aquí estamos demostrándole al jurado de que el proyecto contiene los lineamientos de la investigación aplicados en la arquitectura. Se colocan los lineamientos con todos los colores de texto y respetando el cuerpo de redacción que pide la guía metodológica 2022-2 y se va señalando dónde están aplicados esos lineamientos para ir demostrándole al jurado o a quien quiera revisar la tesis que esta volumetría no es caprichosa, no es subjetiva, responde a una investigación científica de porte cualitativo. Y este es el gráfico más importante de todo el proceso, ¿no? Digamos que es el gráfico que necesitamos para demostrarle a todos de que la investigación teórica ha dado como resultado una arquitectura coherente, racional, científica. No se olviden que no hay que cambiar la posición, siempre la posición es la misma, hay que intentar ver todo el proyecto volumétricamente hablando para entenderlo. Y luego pasamos a la aplicación de los lineamientos de detalle, donde todos los gráficos tienen que ser suyos, no pueden usar gráficos bajados de internet, estos gráficos tienen que ser suyos. También hay que colocar cuáles son los lineamientos que se están graficando acá y explicar cómo es que se están plasmando esos lineamientos de detalle. Finalmente, colocamos la lista completita de lineamientos fusionados, los últimos que se hicieron en taller 9, los lineamientos en 3D, los lineamientos en planta, los lineamientos de materialidad, los lineamientos de detalle, respetando los colores de texto y el cuerpo de reacción que exige la guía metodológica 2022-2. Recuerden que los 6 lineamientos de 3D se van a ver en la idea rectora. Aquí se van a ver esos 6 lineamientos. Se tienen que apreciar de manera contundente y de manera precisa, sin lugar a confusión. No solamente esta volumetría tiene que respetar el plasmado correcto de los lineamientos, sino que además debe respetar todos los criterios que cualquier volumetría tiene que respetar, los criterios de Fancy Chin, el orden, las jerarquías, el ritmo, la composición, la penetración, la sustracción, la intersección, todos esos criterios compositivos que cualquier arquitectura debe garantizar.
Eh, Recordemos también que los lineamientos en planta no se van a poder apreciar en la guía rectora, se verán en el desarrollo de la arquitectura a nivel de plan general o a nivel de, ya de 1 en 100, 1 en 50. Y los lineamientos de detalle junto con los de materialidad sí se van a apreciar, pero aquí, en estos gráficos de detalle y materialidad. Con eso hemos terminado la idea rectora versión 2022-2.